Hoy quiero hablarle de José. El domingo pasado empecé a hablar sobre los procesos de Dios y hablé de manera general de algunos aspectos que son muy importantes tener claro en los procesos de Dios. Por ejemplo, que los procesos siempre están ligados con el tiempo y que Dios es un Dios de proceso. Nosotros vivimos en una sociedad demasiado acelerada y queremos todo ya. La inmediatez, lo instantáneo. Sin embargo, Dios no es un Dios cuando de formar a alguien se trata. Dios no es un Dios instantáneo. Uno no puede hacer madurar a las personas con carburo. Imposible. Las personas necesitan tener su proceso natural para poder madurar. Y un ejemplo somos nosotros, los que ya estamos grandecitos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, cuando Dios está formando a alguien, Dios se va a tomar su tiempo. Los procesos están ligados con el tiempo, no es asunto de ya. Por eso vemos a Moisés, que Dios lo llevó a lo largo de su vida por 3 grandes momentos. Por eso vemos a David, que aunque Dios le dio la promesa a los 16 años, David tuvo que huir a los 14 años. David tuvo que huir 16 años de Saúl. Proceso largo, amargo, con olor a muerte. Los procesos no son fáciles. Y una vez fui a predicar a una actividad donde habíamos 3 predicadores, entre eso estaba yo. Y después de predicar, uno de los predicadores se me acercó. Éramos 3 y uno de ellos me dice, ¿sabe qué me impresiona de usted? Me dice, su humildad. En realidad yo no era la figura del evento. No sé si me doy a entender con eso, ¿verdad? La figura era otra persona. Yo era nada más el complemento. Entonces me dice el predicador, usted puede orar por mí para que Dios me dé de esa humildad. Dios llevó a José por un proceso que incluía pruebas y que también a lo largo de ese proceso José vivió tentaciones, aunque Dios no lo tentó, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie. Pero Dios llevó a José por un largo camino. José empieza a vivir el proceso de Dios a los 17 años de edad. A los 17 años de edad. A los 17 años de edad, Dios empieza a tratar con él, a darle sueños y a revelarle lo que Dios va a hacer en él. Pero como los procesos de Dios son así, Dios no le da algo a uno, Dios no le da una palabra hoy para que se cumpla mañana. Cuando Dios nos da una palabra, esa palabra se va a proyectar en el tiempo. Y se va a cumplir, pero se va a cumplir en el tiempo de Dios. Vaya conmigo al libro de Génesis, por favor. Libro de Génesis, capítulo 37. Génesis 37. Le prometo ser breve. Génesis 37, versículo 5.
¿Lo tiene? Voy a leer el versículo 4, Génesis 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dios empieza a tratar con José cuando José tiene 17 años y Dios le da, no fue un sueño, fue una serie de sueños que José tuvo, donde él ve a sus hermanos rindiéndose delante de él. Y también los sueños incluían que sus padres se iban a rendir, a doblar delante de él. Como todo muchacho ingenuo lo cuenta, al parecer el significado del sueño era evidente. O sea, no era un sueño que había que quebrarse la cabeza para llegar a una conclusión de lo que los sueños significaban. No había que quemar neuronas para poder interpretar aquello. Josué lo sueña y sus hermanos captan de manera inmediata el mensaje. Lo cuenta a su padre y su padre de inmediato captó el mensaje. Y el padre lo reprende. La primera reacción del papá fue reprenderlo. Le dice: ¿piensas que tu mamá y yo nos vamos a rendir, nos vamos a doblar delante de ti? Aunque después de eso, de que lo reprendió, el papá meditaba, rumiaba aquello que le dijo José. Sus hermanos ya lo aborrecían porque él era el hijo favorito, predilecto, el preferido. De que si los padres tenemos hijos favoritos o no, pregúntele a los padres que ya tienen 50 años, 60 años y que sus hijos ya están adultos. Pero Jacob se inclinaba por José. La Biblia da una razón. Una de ellas por la cual Jacob hacía de José su favorito era porque Jacob José había nacido básicamente en la vejez de Jacob. Y eso hacía que su papá se inclinara, tuviera cierta preferencia. Y entonces Jacob hizo una vestimenta especial, una túnica de colores, que normalmente los comentaristas creen que tenía que ver. Algunos dicen que era una túnica común, pero hay otros comentaristas que piensan, comentaristas bíblicos, ¿verdad? Que esa era una túnica especial, era una túnica real para personas importantes. Y entonces sus hermanos desde ahí venían notando la preferencia de Jacob sobre José. Y cuando José empieza a tener los sueños, ellos, dice la Biblia, que todavía le aborrecen aún más. En este proceso de Dios, yo diría que una de las primeras cosas que le tocó vivir a José fue el rechazo de sus hermanos. Diga conmigo, el rechazo de sus hermanos. Sus hermanos lo aborrecieron. Y yo creo que nada duele más a una familia o a una persona que ser rechazado, ser aborrecido por su familia, por los de casa, por los más cercanos, por la gente con la que uno convive, por la gente con la que uno aprecia, por la gente que lleva nuestra sangre. Y sus hermanos lo rechazaron.
lo menospreciaron y intentaron deshacerse de José. Ellos dijeron, tenemos que deshacernos de este. De hecho, que le pusieron el soñador. Allá viene el soñador. Recuerden que José era, al igual que sus hermanos, eran pastores de ovejas. Y como pastores de ovejas, ese era su oficio y esa era su manera de sostener la vida. Y no eran gente sedentaria. Los patriarcas fueron gente nómadas, que andaban de un lugar a otro. Y Jacob con toda su familia andaban de un lugar a otro, como cualquier nómada. A José le tocó vivir el rechazo de sus hermanos. Yo no sé si usted alguna vez ha sido rechazado, pero no hay nada peor que lo rechacen en su propia casa, que lo rechace su propia familia, porque uno puede aguantar el rechazo de la gente de la calle, uno puede bregar con eso, al final eso no tiene impacto, pero cuando su misma sangre, su misma familia, sus propios hermanos lo rechazan, eso siempre va a tener un gran impacto. Sin embargo, Dios lo estaba preparando. Dios solamente estaba permitiendo eso para prepararlo para lo que Dios tenía en mente hacer en la vida de José. Alguien podría haber pensado, ok, Dios me está dando estas revelaciones, Dios me está mostrando lo que yo voy a hacer. Se los voy a contar a mi familia y mi familia va a celebrar conmigo. Mis hermanos van a estar felices, contentos. Pero no fue lo que ocurrió. José, en este proceso de Dios, lo primero que le tocó vivir fue el rechazo de su familia. Lo segundo, y aquí sí me quiero detener un poco más, Génesis 37, 22, por favor. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él. Pero él lo dijo, obviamente, dice la palabra, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver ¿a quién? A su padre. En un día común como cualquiera, sus hermanos estaban fuera de casa porque los pastores se internaban en las montañas semanas, días, y algunos biblistas creen que los pastores se internaban en las montañas a veces hasta meses fuera de casa pastoreando el rebaño. Y sus hermanos estaban fuera de casa pastoreando el rebaño cuando el papá de José le dice, mira, ve a ver cómo están tus hermanos y ve a ver cómo está el rebaño y tráeme noticias. Y entonces José fue a ver cómo estaban el rebaño y cómo estaban sus hermanos, cuando sus hermanos lo divisan de largo. Y ellos arman todo un plan para quererse deshacer de José. La primera idea es matarlo. Vamos a matar a este muchacho, a este soñador lo vamos a matar, para que muriendo él, mueran también sus sueños. Pero Rubén, que era el mayor, dijo, no lo matemos, no lo toquemos, que no sean nuestras manos sobre él, metámoslo en esta cisterna. La Biblia aclara que Rubén tenía el propósito de salvarlo y de rescatarlo para hacerlo llegar donde su papá. Aunque no es muy explícito el pasaje, pero si usted lee todo el pasaje completo va a comprender que en algún momento Rubén se separa del grupo con la intención de regresar a la cisterna donde metieron a
a José y él solo poderlo sacar y enviarlo donde su papá. Lo meten a la cisterna por idea de Rubén. Lo meten al pozo. ¿Y cuál es el plan? El pozo no tenía agua. La Biblia dice que no tenía agua. Entonces el plan original es meterlo al pozo para que muera de hambre. Lo metemos al pozo, no tiene manera de salirse. No hay manera de salirse. Nos vamos, lo dejamos ahí. Y este muchacho va a morir ahí de hambre. Esta es la prueba de la cisterna. José pasó por la cisterna, pasó por el pozo. Ese pozo se iba a convertir, según el plan de sus hermanos, se iba a convertir en el sepulcro de José. Ellos dijeron, no lo toquemos nosotros. Para que su sangre no sea sobre nuestras manos, pensemos en un mal menor. O sea, lo vamos a matar, pero no lo vamos a matar directamente de nosotros. Cometamos un pecado más pequeño. Que se muera de hambre. Si usted no ha pasado por el pozo, si usted no ha pasado por la cisterna, yo creo que usted no ha empezado el proceso. Parte del proceso de Dios con toda persona con la que Dios tiene planes es que de una u otra manera las personas pasan por la cisterna, pasan por el pozo. El salmista sabe cómo le llamó a esto. Vaya conmigo al libro de Salmo. Libro de Salmo, capítulo 40, por favor. Después regresamos a Génesis. El libro de Salmo, capítulo 40. ¿Lo tiene? Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El salmista que vivió procesos de Dios pasó por el pozo de la desesperación. Toda persona con la que Dios trate en algún momento va a llegar al pozo de la desesperación. Dios va a propiciar, va a permitir que en algún momento usted sea metido en la cisterna, en ese hoyo. ¿Qué sentimiento habrá tenido José cuando estuvo en la cisterna? ¿Usted cree que José se alegró? ¿Usted cree que José estaba feliz? Ahí en esa cisterna, José sabía que no tenía manera de salir solo. Que él necesitaba que Dios o sus hermanos hicieran algo para poder salir. Eran pozos abandonados. Probablemente no había posibilidad de que alguien se llegara a asomar. El salmista vivió en una situación similar que le llamó el pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces hemos estado en el pozo de la desesperación? Y sabemos que no hay manera humana de que podamos salir solos.
Si Dios no nos ayuda, no hay manera humana de que podamos salir solos. Y cuando uno está en el pozo del sufrimiento, en el pozo de la desesperación, el salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. Si usted está pasando por el pozo, el consejo bíblico es: espere pacientemente. Nosotros nos desesperamos y cuando estamos en el pozo, ¿cuántas veces le hemos querido agarrar la mano a Dios y decirle al Señor: haz esto? ¿Cuántas veces hemos querido manipular a Dios? Señor, si me amás, hace esto. ¿O no? ¿Usted no ha querido alguna vez acercarse a Dios con esas intenciones? Pero ese pozo son parte del proceso del Señor para uno. Por eso luego el salmista en el Salmo 103, cuando habla a su alma, dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, el que rescata del hoyo. Y hoyo ahí se refiere a un pozo, a una cisterna. Él es el que saca del hoyo tu vida. Dios es el que saca tu vida de la cisterna. Cuando la cisterna está preparada para convertirse en tu sepulcro, Dios va a actuar. Lo único que debemos de hacer es esperar pacientemente. Esperar con calma y Dios va a actuar. Cuando Dios permite que nosotros seamos metidos en el pozo de la desesperación, aún de manera injusta, porque a veces uno tiene la idea como: cuando yo estoy sufriendo por algo justo, Dios está trabajando conmigo. Pero yo le voy a decir, aún cuando usted está sufriendo por algo injusto, Dios está trabajando con usted. Cuando usted llega al pozo por errores y Dios nos dice: espera pacientemente. En la vida nosotros nos desesperamos y queremos que todo sea ya. Y algunas veces tenemos, como decimos popularmente, el agua hasta el cuello. ¿Sabe? El pasaje dice: el pozo de la desesperación de lodo. ¿Sabe qué es lodo cenagoso? Lodo cenagoso es un pantano. Eso es lodo cenagoso. ¿Y sabe lo que ocurre en un pantano? Que entre más uno se mueve, más se hunde. La mejor manera de sobrevivir en un pantano, ¿sabe qué? Estar quieto. Si en un pantano, bueno, es lo que dicen los expertos, nunca he estado, ¿verdad? Y esperamos no estar. Pero si en un pantano uno trata de nadar, se sofoca, te empieza a hundir. ¿Sabe lo que ayer cuántos miraron la pelea ayer del Canelo con Jacob? Al final de la pelea le hicieron una entrevista al Canelo. Y entonces le dice el que está entrevistando, le dice al Canelo: parece que los primeros 4 asaltos te fue bien, pero después hubo una baja, le dice. Y cerraste nuevamente bien. Entonces le dice Canelo: es que él es un buen boxeador. Se lo estoy parafraseando. Y me desconcertó. Lo peor que yo podía hacer era desesperarme. Yo tenía que hacer mi trabajo. Y vuelve a decir Canelo: porque si me desesperaba, podía cometer errores. ¿Cuántas veces hemos estado en el pozo de la desesperación financieramente?
¿Cuántas veces hemos estado en el pozo de la desesperación en el matrimonio? ¿Cuántas veces hemos estado en el pozo de la desesperación con un problema judicial, con una enfermedad? Entre más te mueves, te hundes. Por eso el consejo del salmista: espera pacientemente. ¿Y sabe qué me encanta? Para pasar a la otra parte, si no me llevo todo el día. Venga, Romero, Mario, traiga una silla, porfa, ¿sí? Siéntese. Mario es Dios. ¿Cómo empieza el Salmo? Salmo 40, vaya de nuevo. Vaya al Salmo 40, por favor. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabe cuál es el sentido ahí? Es como yo estoy orando delante de Dios. Padre. Y entonces Dios se inclina. Sí. Inclínese. ¿Cómo se inclinaría usted ante un hijo? Sí. Ante un hijo. Sí. No tiene hijo, Mario, lo perdonamos, lo perdonamos. El sentido ahí es de un Dios, de un Padre, que aparentemente está como indiferente, pero que llega un momento en que se inclina. A ver, Mario, vamos a hacer la contraria. Va. Muy largo, Romero, muy largo. Y entonces está orando y Dios se inclinó. Gracias, Mario. Puede llevarse la silla. Un aplauso para Mario. Cuando nosotros estamos en el pozo de la desesperación, pensamos que Dios nos ha abandonado, nos sentimos solos. No solamente menospreciados, también nos sentimos abandonados. ¿Y cuántas veces hemos sentido que Dios no está en el proceso y que uno está solo? Y uno con ganas de tirar la toalla, como el nicaragüense ayer de la pelea. ¿Vieron la pelea? Dicen que eso ya no se debe dar en el boxeo. Y que de hecho ya las reglas no contemplan eso. Pero el second del nicaragüense tiró la toalla. Punto de tirar la toalla porque no siente a Dios en el proceso. Pero si tú esperas pacientemente, Dios se va a inclinar a usted y se va a inclinar para atenderlo, se va a inclinar para escucharlo. Con frecuencia no sentimos a Dios. ¿Cuántas veces me he sentido que Dios no está conmigo y que estoy solo? Y yo le he dicho algunas veces: Señor, me siento solo, batallando solo, no te siento. Pero cuando nos sentimos así, no es que Dios está lejos de nosotros, nuestros sentimientos nos traicionan. Dios siempre ha estado presente. Génesis 37, tengo que ir avanzando, por favor. Génesis 37. Me voy a adelantar y le voy a hacer un resumen. Génesis 37, 28. Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, o sea, arriba de la tierra, lo sacaron del pozo y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata
y llevaron a José a Egipto. En este proceso José vivió rechazo. En este proceso José pasó por el pozo de la desesperación. Y en este proceso José fue vendido como esclavo. José a lo largo de su vida fue vendido 2 veces. Primero los hermanos los venden a los mercaderes, y luego los mercaderes lo venden a Potifar. En otras palabras, fue vendido 2 veces. Y él fue esclavo. En alguna medida fue un esclavo privilegiado. Lo vendieron como cualquier esclavo. Los hermanos dijeron: ¿qué ganamos con que este chavalo se muera ahí? Para que sintamos menos culpa, porque esa es la reacción de los humanos. Hagamos algo que nos haga sentir menos culpables. Siempre somos culpables, pero hagamos algo que nos haga sentir menos culpables. Vendámoslo como esclavo. Y lo vendieron. De hecho, a los que lo vendieron vienen siendo como familiares, porque son descendencia de Abraham, los ismaelitas. Eran descendientes de Abraham. Y lo vendieron a los mercaderes. Y los mercaderes se lo llevaron a José como esclavo. Lo que ellos no sabían, que al vender a José a los mercaderes como esclavo, lo que estaban haciendo nada más era acelerando el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. José, imagínense a José, es vendido a los mercaderes y los mercaderes lo llevan como esclavo. Pasaron días para poder llegar a Egipto, pero cada paso que él daba en calidad de esclavo era un paso que lo acercaba al cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Es probable que José no mirara lo que estaba pasando. No creo yo que José tuviese la capacidad de ver lo que estaba ocurriendo. Quizás ya había renunciado a los sueños que Dios le había dado. Quizás pensó que eso ya no se iba a cumplir. Y él era como cualquier esclavo más que va hacia Egipto. Dios trabajando en el proceso. Y llegan los mercaderes a Egipto, que no necesariamente tenía que haber sido vendido en Egipto. Los mercaderes, según los comentaristas, llevaban otro rumbo, pero pasaron por Egipto. Y Potifar se fijó en el muchacho porque era un joven. Claro, Dios también actuando, Dios también mediando. Y así es que José llega a la casa de Potifar como esclavo. Y en la casa de Potifar, Dios empieza a bendecir a José. Dice la Biblia que Dios estaba con José y que todo lo que José tocaba, todo lo que Dios hacía, Dios lo bendecía. A veces nuestra esclavitud solamente nos está acercando al cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. ¿Sabe que Potifar era un alto funcionario en Egipto? Y Dios lo llevó como esclavo a la casa de Potifar para preparar a José. ¿Usted cree que un muchacho de familia nómada, pastor de ovejas, iba a tener la capacidad de ser el gobernador de Egipto? En parte Dios llevó a José a la casa de Potifar para prepararlo
para que aprendiera de la cultura de Egipto, para que aprendiera de las costumbres, para que aprendiera de cómo se manejaban los negocios. Es como que si un muchacho dígame un pueblito de Muelle de los Muelles, de cualquier lugar de Nicaragua, vaya a Estados Unidos de la noche a la mañana. Egipto era la gran potencia, era la más grande civilización que había. Un muchacho que solo está acostumbrado a ver los campos, a ver montañas, a ver animales, y llega a Egipto y ve las construcciones. ¿Usted cree que Egipto era cualquier cosa? Era el imperio del momento. Allí estaban las mejores universidades. Allí estaba Harvard. Y Dios lo llevó a la casa de Potifar para prepararlo. La gente a veces cree que uno puede hacer cosas sin ninguna preparación. Pero Dios no llama gente preparada, Dios nos prepara. Y en el proceso de preparación, muchas veces ese proceso es doloroso. Dios tenía que prepararlo. Y por eso lo llevó a la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar viene uno de los más grandes procesos. La prueba sexual o la tentación sexual. Con esto ya casi voy terminando. Génesis 39, por favor. Dos cositas y termino. Génesis 39. Versículos 7 y 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en él y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. En la casa de Potifar, Dios lo llevó con el propósito de prepararlo. Y ahí José vive una de las más grandes tentaciones, la sexual. José era un muchacho simpático, dice la Biblia, de buen rostro y de buena presencia. Era un muchacho que resultaba agradable para cualquier mujer. Y la esposa de Potifar se fijó en él y le propuso que se acostara con ella, lo cual él se negó.
Yo creo, sin temor a equivocarme, que si José hubiera fallado en esta área, hubiera prolongado más su proceso. Una de las cosas que más daña los procesos de Dios en nuestras vidas son las impurezas sexuales. Se lo repito, una de las cosas que más daña el proceso de Dios en nuestras vidas son las impurezas sexuales. Si usted no quiere alterar el proceso de Dios, si usted no se quiere deformar, usted debe cuidarse. Yo debo cuidarme de las ofertas sexuales. No me diga a mí que usted no es tentado. Todavía no he conocido ángeles caminando en la tierra. Y todos nosotros en algún momento de la vida seremos tentados. Una de las cosas que ayudó a José fue que se mantuvo puro sexualmente. José se mantuvo puro. Los muchachos que están aquí deben de cuidarse. Y los que ya estamos grandecitos debemos de cuidarnos. Porque un resbalón en el área sexual, usted no tiene idea de lo que afecta los procesos de Dios en nosotros. Pueden atrasar lo que Dios tiene preparado para usted. Y yo soy de los que creo que mientras no aprendemos la lección, todavía no estamos listos para que Dios ponga en nuestras manos lo que Él quiere darnos. José pudo haber pensado como cualquier mortal. José pudo haber pensado, bueno, ¿usted cree que la esposa de Potifar era una mujer fea? Si era un alto funcionario, ese hombre debía haber tenido una linda esposa. Como aquel viejito, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros como la de aquel viejito que va en el bus? Y dice la ilustración que el bus va apretado. Y él lleva una viejita a su lado, casi de su edad, y una muchacha a su otro lado. Cuando el bus doblaba para acá, al lado de la viejita, él decía, Señor, yo reprendo la tentación. Y cuando el bus doblaba para el lado de la muchacha, Señora, hágase tu voluntad. Solo Dios nos puede guardar. Y que Dios nos guarde, ¿verdad? Que Dios nos guarde. Pero José pudo haber pensado, Potifar no se va a dar cuenta. Una canita al aire. Amén. Pudo haberlo pensado. Estoy bien con el jefe y con la jefa. Y dice que la mujer insistía cada día. Que aguante el de José. Que Dios nos dé esa capacidad porque yo no la tengo. Yo no sé si usted la tiene,
Pero que Dios nos dé esa capacidad de guardarnos, de decir no, de decir lo que dijo José. ¿Cómo yo le voy a hacer este mal a mi jefe y pecar contra Dios? Y las impurezas sexuales son como las drogas. Usted tiene que saber que las impurezas sexuales son como la droga. Nunca estás satisfecho, siempre quieres más. Te vuelves adicto. Y ahora sí termino. ¿Qué tal si viene al piano, Josué? Me da 2 minutitos y yo termino, 2 minutos. Esta me gusta mucho, a mí me gusta mucho esta. Génesis 39. Génesis 39. ¿Lo tiene? Génesis 39. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos. ¿Cuáles presos? ¿Cuáles estaban ahí? Los presos. A ver, léalo conmigo. Los presos del rey. Génesis 39, versículo 20. Donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Ok. Génesis 40, por favor. Versículo 14. ¿Lo tiene? Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí. Diga conmigo, hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José, por guardarse puro para Dios. La mujer de Potifar dice que él intentó abusar de ella y arma todo un show como de novela. Y no de las novelas baratas de Televisa, no. De esas novelas que lo hacen pensar a uno. Que la de Televisa ya la conocen, aquí va. La muchacha pobre con el rico, amén. Y José va a parar a la cárcel. Pero ¿sabe a cuál cárcel lo mandaron? No lo mandaron a cualquiera, lo mandaron a la cárcel de donde estaban los del rey. ¿Me permite? No, mejor no. Ja. Iba a decir algo, pero puedo herir susceptibilidad. Y lo mandan a la cárcel del rey. Y en la cárcel del rey estaba el copero, el que había sido el copero, y el panadero. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, porque ellos hicieron algo que al rey le había desagradado. Y entonces el rey dijo, mándenme al jefe de los coperos y mándenme al jefe de los panaderos, y lo meten en la cárcel. Y ellos ahí conocieron a José. Y una noche tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño.
Y a la mañana siguiente ellos están preocupados por el sueño. En la misma noche cada uno tuvo su sueño. Y José le dice, cuéntenmelo. Y entonces, le tengo que resumir. Y al copero José le dice, en 3 días. Eso es revelación. No que la gente anda tratando de interpretar sueños nacatamaleros, ¿verdad? Pero José le dice, es que, mire, yo no sé, pero a mí a veces hay gente que me escribe. La otra vez, bueno, no una vez, pero montones de veces hay gente que me ha escrito por Facebook, pastor, ayúdeme a interpretar estos sueños. Y son unos sabanones de cosas que la gente sueña. Y José le dice, en 3 días, le dice al copero, el rey te va a restituir. Y nuevamente vas a servirle la copa al rey. Y dice que el panadero, al escuchar que José le había dado buena interpretación al copero, el panadero se animó, porque fue buena, y le dice, entonces contame a mí, ¿qué significa? Y cuenta su sueño, y le dice, en 3 días te van a cortar la cabeza. Le fue mal. Y en 3 días mandan a traer al copero, y en 3 días le cortaron la cabeza al panadero. Y cuando el copero va a salir, José le hace una petición. Y la petición de José es, cuando el rey te haga el bien de restituirte, acuérdate de mí. Hazle saber al rey quién soy. Háblale de mí para que el rey me saque de aquí. ¿Y sabe lo que ocurrió? Que al copero se le olvidó. ¿Y sabe cuánto duró ese olvido? Ese olvido duró 2 años. Diga conmigo, 2 años. Yo no creo que el copero haya sido mala persona, no lo creo. Y no lo creo que él de manera intencional haya decidido olvidar a José. Pero yo creo que Dios hizo algo para sacar a José de la memoria del copero. ¿Sabe por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Y usted debe de entender que cuando no es el tiempo de Dios, parte del proceso de Dios es que haya gente que te olvide. Gente que te ha prometido y que tiene el poder para hacerlo, pero te olvidan. Y no te olvidan porque son mala gente. Te olvidan porque Dios hace que se olviden de ti, porque no has terminado tu proceso. Hasta después de 2 años, Faraón tiene un sueño. El de las vacas gordas y vacas feas o flacas. Y hasta entonces dice que el copero se acordó y dijo, he cometido un error. Pero allá en la cárcel conocí a uno que me interpretó el sueño y que se cumplió. En los procesos de Dios habrá gente que te va a olvidar. Y te va a olvidar no porque son malas personas. Dios me trajo a memoria esto. Cuando nosotros empezamos en septiembre a demoler las primeras paredes, yo tengo unos contactos en Estados Unidos que en otros momentos nos han ayudado. Y nos ayudaron muy fuertemente económicamente. Entonces mi primera idea como humano es tocar puertas. Y entonces le escribo a unos contactos. Estamos empezando un proceso así, porque necesitamos entregar el local donde estamos y esto y lo otro. Y a los 3 que le escribí me dijeron, cuente con mi ayuda, te vamos a ayudar. Hasta el día de hoy sigo esperando.
Y una vez orando, casi frustrado yo, y poniéndole queja al Señor: Señor, le escribí a fulano y me prometió y nada, le escribí al otro y tampoco nada. Dios me trajo este pasaje a memoria. En los procesos de Dios, mucha gente que son buenas y que nos han prometido ayudar, te van a olvidar. No te frustres con ellos, no te molestes con ellos. Simplemente entiende que no ha sido el tiempo de Dios para que Dios use a esos en favor de tu vida.